Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, miércoles 6 de abril de 2022, episodio número 217 de Fluent Spanish Express Podcast. Y bueno, pues seguimos mitad de semana, ya estamos a miércoles, continuamos con esta semana dedicada a vuestras preguntas, a responder las preguntas que podéis enviarme a través del correo electrónico podcast@fluentespanish.express o a través de la sección de contactar en la página web www.fluentespanish.express o a través de las redes sociales o a través de la comunidad de Discord para suscriptores y suscriptoras de Fluent Spanish. Y bueno, pues para las personas que no me conocen, sigáis por primera vez aquí, pues mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español, y soy el encargado, soy la persona que ha creado www.fluentespanish.express. ¿Qué narices es eso, Diego? Bueno, pues es un lugar donde tenéis contenidos exclusivos por tan solo 5 euros al mes, que sin permanencia, es decir, podéis suscribiros hoy y daros de baja el mes que viene, y allí tenéis acceso a contenidos exclusivos, como os decía, audiocursos con diferentes episodios sobre cultura, sobre costumbres y las expresiones que utilizamos los nativos españoles. Y estos episodios tienen sus propias transcripciones. Además, estos audiocursos podéis escucharlos directamente en vuestro teléfono móvil, como este podcast. No hace falta que estéis sentados delante del ordenador, sino que podéis estar, no sé, paseando al perro, podéis estar yendo a comprar el pan, podéis estar levantando pesas, podéis estar haciendo lo que os dé la gana. Así que, bueno, además también que tenéis, por ser suscriptores o suscriptoras de Fluent Spanish, tenéis acceso a una comunidad de estudiantes donde podéis conectar con personas de todo el mundo, donde podéis enviar vuestras preguntas y tendréis vuestras respuestas, y también donde podéis participar en diferentes actividades. En este caso, llevamos ya organizando durante un tiempo el club de lectura para leer en español y para hablar sobre diferentes libros de la literatura hispanoamericana. Así que, bueno, pues esta también es una actividad muy interesante, pues si queréis de alguna manera comprometeros con vuestro aprendizaje, si queréis de alguna manera obligaros a tener que leer cada mes o cada 2 meses un nuevo libro en español. Así que muy buena práctica en www.fluentespanish.express. Dicho esto, vamos con la pregunta de hoy miércoles, que nos envía Hanna desde República Checa. Bueno, supongo que se pronuncia Hanna o Ana, no lo sé exactamente, y dice así: hola Diego, ¿cómo estás? Recientemente he visto que en Fluent Spanish estáis haciendo un club de lectura. Mira, precisamente, me encanta la idea. Bueno, he visto también que el primer libro era La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. ¿Recomiendas este libro para nivel intermedio? Muchísimas gracias y enhorabuena por el podcast y todo lo que haces. Hanna desde República Checa. Bueno, muchísimas gracias, Hanna, por tu pregunta, y efectivamente, pues antes lo estaba diciendo precisamente, que tenemos este club de lectura, y efectivamente hace unas semanas hemos hablado de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre este libro. Un libro, en mi opinión, divertidísimo, con un montón de expresiones y vocabulario para niveles intermedio y avanzado, pero sobre todo con una historia para mí que engancha muchísimo, una historia pues a mí que me ha tenido atrapado desde el principio hasta el final del libro. Este es el primero de una saga de 4 libros llamada El cementerio de los libros olvidados, que bueno, fue un auténtico bestseller, o como decimos en España, no vamos a hacer anglicismos, éxito de ventas, mundialmente publicado en más de 40 países y traducido a más de 36 idiomas, más de 35 idiomas, no lo sé exactamente. Si no recuerdo mal, creo 10 millones de copias vendidas a nivel mundial, que lo cual para España pues es una auténtica barbaridad. Es una novela que utiliza un lenguaje culto, no nos vamos a engañar, y que en algunos de sus personajes, como por ejemplo el de Fermín Romero de Torres, emplea un sinfín de metáforas y eufemismos súper divertidas, que son una buena práctica para ampliar el vocabulario. Es verdad que algunas de esas expresiones pues hoy en día no se utilizan tanto, pero la verdad que en un contexto de lenguaje culto, pues estas expresiones son muy divertidas y además que nos pueden servir para aprender muchísimas cosas sobre español. La obra, entrando un poquito más en lo que es la historia, en lo que es el argumento, la obra narra las aventuras de Daniel, que es el protagonista, un niño que descubre un libro en el cementerio de los libros olvidados, que es un sitio ahí, bueno, pues por lo visto que está por ahí escondido, no lo sé, y que se obsesiona de tal manera con la historia de ese libro que intenta encontrar al escritor. Y este es un escritor, Julián Carax, que había caído en
desdicha, es decir, que había tenido muy mala suerte y que aparentemente pues había sido asesinado. A partir de ahí Daniel pues empieza a investigar y bueno, pues van ocurriendo muchísimas cosas que hacen este libro que sea súper interesante con un final que me encanta. Es un libro para nivel intermedio, ahora contestando ya definitivamente a la pregunta que nos enviaba Ana. Bueno, pues si tu comprensión lectora es buena, creo que sí. Creo que no importa mucho si eres capaz de hablar muy bien en español. Creo que si eres capaz de entender los textos en español o textos un poquito más nivel intermedio avanzado, pues vas a ser capaz de entenderlo. Te servirá, en mi opinión, para ampliar mucho tu vocabulario, para conocer nuevas expresiones y para saber un poquito más sobre la situación socioeconómica de España durante la posguerra, porque aunque no se trata de una novela histórica, no es una novela en la que trata de narrar los hechos históricos que ocurrieron durante aquella época, sí está ambientada en la Barcelona de la década de los años 40, 1940-1950, un ambiente de posguerra, un ambiente posbélico que pues hacía notar en las calles y que pues en este libro pues se nota en muchas de las cosas que cuentan los personajes. Así que un libro también, como os digo, para saber un poquito más sobre cuál era la situación de España después de la guerra civil que tuvo lugar entre los años 1936 y 1939 y que posteriormente pues vivió todos esos años de dictadura del franquismo. Bueno, es un libro con el que hay que tener un poco de paciencia, sí, un poquito de paciencia. Es un libro largo, más de 400 páginas, tiene un inicio un poco lento, a algunas personas les aburre al principio y lo dejan, lo cual me parece una pena porque la verdad es que se pierden el resto del libro que en mi humilde opinión es una maravilla. Y bueno, pues además tiene muchísimas expresiones que pueden resultar un poco difíciles para un estudiante, pero creo que en muchas ocasiones es bastante fácil apoyarse en el contexto. Muchas expresiones, cuando estuvimos hablando en el club de lectura sobre las expresiones, y explicando algunas expresiones, pues bueno, es verdad que muchas de ellas los estudiantes eran capaces de entenderlas directamente por el contexto, sin saber exactamente, pues seguramente si esa expresión la vieran en un papel sin ninguna palabra alrededor, pues no entenderían muy bien qué significa, pero por el contexto sí que se puede sacar muchas cosas. Bueno, como os digo, que me voy por las ramas, este libro 100% recomendable, como también es 100% recomendable suscribirse en www.fluentespanish.express para participar en los clubs las sesiones del club de lectura y bueno, para tener acceso a todos los contenidos exclusivos. Muchísimas gracias por vuestras preguntas, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por todas vuestras reseñas en Apple Podcast. Nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros en www.fluentespanish.express.